Ok, profesor, buenas tardes. Hoy mi equipo y yo vamos a hablar sobre el sistema respiratorio. El equipo está compuesto por Ángelo Usariaga, Raquel Vivanco, Valery Villegas, Ángela Rojas y mi persona Álvaro Rodríguez. Los temas que vamos a tocar será la fisiología del sistema respiratorio, los vasos sanguíneos y nervios principales de los miembros superiores y del tórax. De igual manera, los signos vitales. Ok, bueno, yo les hablaré sobre los volúmenes y las capacidades pulmonares. Como bien sabemos, en la inhalación y la exhalación, el pulmón se infla y se desinfla, pues no, pero no al 100%, ya que maneja distintos volúmenes dependiendo de lo que requiera el cuerpo, pues no. Tenemos cuatro tipos de volúmenes. Tenemos el volumen corriente, que es el que usualmente estamos usando siempre, ya que este se usa cuando estamos en reposo y está conformado por 500 mililitros. Luego tenemos el volumen de reserva inspiratoria y bueno, esta es la mayor cantidad de aire que puedes tomar, pues no, por ejemplo, cuando vas a sumergirte bajo el agua, que le corresponde a 3.100 mililitros, pues, ¿no? Luego tenemos el volumen de reserva expiratoria, que es lo contrario al anterior, la mayor cantidad de aire que puedes tú exhalar, pues, ¿no? Y abarca 1.200 mililitros. Y luego tenemos el volumen residual, que ya es el volumen que tú ya no puedes controlarlo voluntariamente. Este volumen le da forma a los pulmones, pues, ¿no? Y también está conformado por 1.200 mililitros. En cuanto a las capacidades, también tenemos cuatro tipos de capacidades. La capacidad inspiratoria, que es la unión del volumen corriente y el volumen de reserva inspiratoria. Luego tenemos lo que vendría a ser la capacidad de residual funcional, que es la unión también del volumen de reserva expiratoria y el volumen residual. Luego tenemos la capacidad vital, que es la unión del volumen de reserva inspiratoria, el volumen de reserva expiratoria y el volumen corriente, o sea, los volúmenes que nosotros podemos manejar voluntariamente. Luego tenemos lo que es la capacidad pulmonar total, que ya es la suma de todos los volúmenes, que nos da 6.000 mililitros. En cuanto al intercambio de oxígeno y dióxido de carbono, bueno, este se da en lo que vendría a ser los alvéolos y la sangre pulmonar, pues, ¿no? Y ocurre por lo que vendría a ser una difusión pasiva. ¿Ok? Esta está gobernada por dos leyes, tanto la ley de Dalton y la ley de Henry. La ley de Dalton nos dice que un gas, en una mezcla de gases, cada gas ejerce su propia presión, como si no hubiera otros gases que lo rodearan. ¿Ok? Y como bien sabemos, en el aire atmosférico existen varios gases, aparte del oxígeno y del dióxido de carbono. También existe el nitrógeno y otros gases, pero en menores cantidades. Bueno, eh, acá vemos que en los alvéolos el oxígeno tiene una presión parcial de 100 miligramos de mercurio, mientras que en el dióxido de carbono tiene una presión parcial de 40 miligramos de mercurio. Eso en los alvéolos. En cuanto en la sangre, el oxígeno tiene una presión parcial más baja, que es de 40 miligramos de mercurio, y el dióxido de carbono tiene una presión parcial más alta, que es de 45 miligramos de mercurio. Esto, gracias a las diferencias parciales entre el oxígeno y el dióxido de carbono, se puede dar lo que vendría a ser el intercambio de gases, pues, ¿no? En cuanto a la ley de Henry, Henry nos indica que la cantidad de gas disuelto en un líquido es directamente proporcional a la presión parcial del gas que ejerce sobre el líquido, pues, ¿no? Bueno, en el oxígeno, la presión parcial en los alvéolos es alta, pero su solubilidad en la sangre es baja. Pero debido a su alta presión parcial, esto nos asegura suficiente oxígeno, que el suficiente oxígeno se disuelva en la sangre para que sea transportado a los tejidos. En cuanto al dióxido de carbono, este es más soluble en la sangre, pero tiene una presión parcial más baja en los alvéolos. Pero de igual manera, pues, ¿no? Está equilibrado, por lo cual también hay suficiente dióxido de carbono que es transportado desde los tejidos hasta los pulmones para que sean exhalados. En cuanto a la respiración externa y la respiración interna, le decimos respiración externa a lo que vendría a ser el intercambio de gases que ocurren en el pulmón, más que nada, pues, ¿no? Entre los alvéolos y las arterias pulmonares. En cambio, a lo que vendría a ser la respiración interna, le decimos eso al intercambio gaseoso que se da entre los tejidos y la sangre que recorre los tejidos del cuerpo. Bueno, en cuanto al transporte de oxígeno y de dióxido de carbono, bueno, ah, cabe resaltar que el oxígeno se transporta de dos maneras, tanto en la hemoglobina, que es mayormente donde se transporta, el 98,5%, y el otro porcentaje se transporta así disuelto, pues, ¿no? Disuelto en la sangre, que es del 1,5%. En cuanto al dióxido de carbono, este se transporta de tres maneras. De igual manera, también por la hemoglobina, que solamente abarca el 23%, de manera disuelta en la sangre, que abarca un 7%, y otra parte que se convierte en bicarbonato, y ese ya abarca la mayor parte, que es el 70%. Ok, en este caso vamos a hablar lo que sucede, o sea, cómo se da el intercambio, pues, ¿no? A nivel tisular. Bueno, como sabemos, en el tejido hay mayor cantidad de dióxido de carbono. El dióxido de carbono sube a lo que vendría a ser la hemoglobina y se encuentra con una molécula de agua. Esa se junta y mediante la enzima anidasa carbónica
va a formar lo que vendría a ser el bicarbonato. El bicarbonato más un hidrogenión. ¿Ok? Ok, ahí estaríamos viendo la primera forma en la que se está formando el dióxido de carbono, pues, ¿no? Luego tenemos que el hidrogenión se va a juntar con lo que vendría a ser la oxihemoglobina, que eso ya se encuentra en la sangre, pues, ¿no? La hemoglobina se junta con el hidrogenión para formar desoxihemoglobina y ya se quedaría lo que vendría a ser solamente el oxígeno. Y bueno, el oxígeno baja, pues, ¿no? Bajaría los tejidos. Y como de igual manera hablamos de que fuera en la sangre también se encuentra disuelto, y ya el de la sangre pasa directamente nomás a los tejidos, pero aún faltan dos formas más de que el CO2 se convierta, de que suba, pues, ¿no? Para que sea desechado. Bueno, la siguiente forma, ya explicamos cómo lo hace mediante la hemoglobina. Ahora, la otra parte lo hace de la misma manera, pero ya no en la hemoglobina, sino directamente al capilar, pues, ¿no? Sube al tejido, se junta con una molécula de agua, gracias a la enzima adinasa carbónica, esta también se transforma en bicarbonato más un hidrogenio. ¿Ok? El dióxido de carbono sube ya para que sea desechado, pues, ¿no? En los pulmones. Siguiente. Luego tenemos a nivel pulmonar, ¿ok? Bueno, en los pulmones hay bastante abundante oxígeno, por lo cual el oxígeno va a bajar a lo que vendría a ser la hemoglobina. Y se va a juntar con la desoxihemoglobina, se va a juntar, ¿ok? Para que forme oxiohemoglobina, ¿ok? Dejando a un lado la hemoglobina. Esto también va a formarse más un hidrogenión, que ese hidrogenión va a afectar a lo que vendría a ser el bicarbonato. Y el bicarbonato, eh, más lo que vendría a ser la enzima andasa carbónica, va a formar lo que formó anteriormente, una molécula de agua más un dióxido de carbono, ya bueno, y el dióxido de carbono va a subir a los alvéolos para que sea eliminado. Ahí ya vemos la primera manera en la que se elimina. ¿Ok? La segunda manera en la que se elimina es mediante lo que el oxígeno había dejado hemoglobina. Ya, eh, la hemoglobina que estuvo disuelta, ya en la hemoglobina se encontraba lo que vendría a ser la hemoglobina junto al dióxido de carbono. Esta se va a separar y mediante esa separación ya el dióxido de carbono va a subir al alveolo. Ya la última forma ya es lo que estaba disuelto en lo que vendría a ser la sangre. De igual manera, gracias a la enzima andasa carbónica, se va a separar una molécula de agua, el dióxido de carbono, y se va a eliminar mediante el alveolo. Y ya en cuanto al oxígeno, las dos medidas en las que se transporta, ya hablamos de la primera. La segunda es directamente, pues, ¿no? Del alveolo pasa al capilar y se va así como oxígeno disuelto. Bueno, con respecto al control respiratorio, tenemos dos centros respiratorios. Uno es respiratorio vulvar y otro es el centro respiratorio de la protuberancia. Bueno, en el centro respiratorio vulvar encontramos el grupo dorsal y el grupo ventral. El grupo dorsal se encarga de la respiración normal o en reposo y el grupo respiratorio ventral se encarga de la respiración en un momento, por ejemplo, de actividad física o al momento de tocar algún instrumento. Bueno, entonces esto lo hacen estimulando a través de los nervios que van a actuar sobre los músculos, por ejemplo, sobre el diafragma y el músculo intercostal externo. Así, de la misma forma también el grupo respiratorio dorsal va a estimular al grupo respiratorio ventral cuando se requiere una mayor exigencia, ¿no? Y eso también va a actuar a través de los músculos accesorios de inhalación y de exhalación. Y con respecto al centro respiratorio de la protuberancia, solo controla el ritmo y la frecuencia, actuando sobre el grupo respiratorio ventral. Regulación de la frecuencia respiratoria. Lo hace a través de los quimiorreceptores que detectan cambios de oxígeno, de CO2, de hidrógeno, y pues de esta manera ellos actúan de una manera a través de la retroalimentación negativa, que es, por ejemplo, cuando el cuerpo hay un desequilibrio, ha aumentado o disminuido algo, el cuerpo hace lo contrario. A través de los propios receptores es cuando detectan, por ejemplo, cambios en los movimientos o la tensión de los músculos y esto aumenta la frecuencia respiratoria, ¿no? Esto ocurre en la actividad física, por ejemplo, y en el reflejo de distensión, cuando el pulmón se encuentra distendido, esto genera, ¿no? Que muchos quimiorreceptores actúen sobre el grupo dorsal y de esta manera ellos relajan a los músculos, ¿no? Y por último, tiene que ver con las influencias corticales
eh, que nosotros, por ejemplo, tenemos control de nuestra frecuencia respiratoria, como también hay un conjunto de hormonas que controlan el ritmo respiratorio, como por ejemplo la adrenalina, por ejemplo, ¿no? Que va a aumentar la frecuencia. Bueno, continuando con los vasos sanguíneos en los miembros superiores, el sistema cardiovascular y el aparato respiratorio contribuyen al ingreso del oxígeno y la eliminación del dióxido de carbono. El aparato respiratorio, por su parte, como ya se mediante el intercambio gaseoso, y el sistema cardiovascular mediante el transporte de la sangre. Los pulmones reciben sangre a través de dos tipos de arterias, las pulmonares y las bronquiales. La sangre desoxigenada circula por el tronco pulmonar que da origen a la arteria pulmonar izquierda, ingresa al pulmón izquierdo y también da origen a la arteria pulmonar derecha, que ingresa al pulmón derecho respectivamente. Las arterias pulmonares son las únicas arterias del cuerpo que llevan sangre desoxigenada y la sangre oxigenada retorna a través de cuatro venas pulmonares, drenándolas a la aurícula izquierda del corazón. Y las arterias bronquiales, quienes son ramificaciones de la aorta, llevan sangre oxigenada hacia los pulmones, irrigando las paredes musculares de los bronquios y los bronquiolos. Como se puede apreciar en la imagen, vemos que los vasos sanguíneos, tanto de arterias como venas, también circulan por los miembros superiores. En este caso, la parte derecha, y aquí con la arteria aorta, esta nace en el corazón y se divide en tres partes. En la parte aorta ascendente, fallado o arco aórtico y la aorta descendente. En el arco aórtico van a salir tres arterias como ramitas, las cuales serían el tronco brachiocefálico, la arteria carótida común izquierda y la clave izquierda. Aquí, como se ve en el lado derecho, la arteria que sale del tronco brachiocefálico se va a dividir en dos, en la subclavia, en la subclavia derecha y en la carótida derecha. Eh, la que va a irrigar al miembro superior derecho va a ser la subclavia derecha. Va a pasar, va a dar, ¿cómo se llama? Va a continuar su camino volviéndose la arteria axilar cuando llega más o menos a la altura de la axila. Luego se va a volver en la arteria brachial, ramificándose en brachial profunda y arteria ulnar colateral por aquí. Y después llegando a unirse para formar a las arterias radial y vital, determinando en la mano como arcos de arterias palmares profundas, superficiales y digitales, volviéndose en capilares para retornar al corazón como en forma de vena. Tiene un camino bastante parecido, solo que al revés. Y comenzando por el camino de retorno de los capilares, donde se da el intercambio gaseoso, comenzando por las venas venosas palmares digitales, superficiales y profundas. Luego se unifican para volverse en venas radiales y vitales, quienes se vuelven a unir con la vena mediana para formar más o menos a la altura del antebrazo la M venosa. Sigue su camino, ahora dividiéndose en una cefálica y una basílica, a la altura del brazo, donde la vena basílica se une con la vena brachial para convertirse en la vena axilar. De ahí retornando más o menos a la altura, más sobre la axila, se vuelve otra vez en la vena subclavia. Y ya casi terminando, esta regresa al corazón bajo la forma de vena cava superior. Continuando con los vasos sanguíneos del tórax, eh, tienes en donde se guarda el corazón y los pulmones, cuenta con una amplia gama de vasos sanguíneos, como pueden ver. La vía longitudinal, ¿cómo se llama? La vía longitudinal posterior, la parte de atrás, es representado por el segmento torácico de la aorta descendente, y las vías longitudinales anteriores están constituidas por las arterias torácicas internas, derecha e izquierda. Las ramas de la arteria subclavia descienden en posición para external, en el esternón, cerca de ahí, en la pared anterior del tórax. Y si mencionamos a las arterias intercostales, que son las que se encuentran en costillas, en las dos pares de las costillas, que también son dos, tienen la principal función de irrigar a esta columna y también en la parte posterior de la columna vertebral. Continuando con la exposición, toca hablar sobre la parte de lo que son los nervios. Cuando hablamos de nervios,
Cada nervio está conformado por un tejido nervioso que tiene como principal función mandar respuestas ante ciertos estímulos, ya sean externos o internos, ¿verdad? Entonces, el sistema nervioso está conformado por el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Bueno, ahora en sí, ¿cómo podemos definir el nervio? Entonces, el nervio vendría a ser un haz de miles y miles de axones, ¿no? Sabemos que existen 12 pares de nervios craneales y 31 nervios espinales o raquídeos. Entonces, en esta oportunidad les voy a explicar sobre la inervación en lo que es los miembros superiores y el tórax, en esa región. Bueno, en esa región está el cuello como límite, el cuello, los miembros superiores y la parte del diafragma. Ajá, sí. Bueno, en esta parte va a estar inervando lo que es la médula espinal. La médula espinal, aparte de el nervio cervical 1 hasta la cervical 8, también la torácica 1 hasta la torácica 12, que vienen a ser los nervios torácicos. Entre el medio de la C3 y la C4 es donde sucede el engrosamiento cervical. Y bueno, también están los nervios intercostales, ya que por ahí están las costillas. Entonces van a ser inervados por dos grandes plexos, el plexo cervical y el plexo braquial. Bueno, para explicar más del plexo braquial, en realidad existen 5 plexos, pero cada nervio, como ya lo estaba explicando, tiene una región específica donde va a estar inervando al cuerpo. Bueno, los nervios intercostales van a estar de la T2 a la T12, y lo que es el plexo braquial, hay un cuadrito que explica, va a estar inervando ciertos músculos de esa parte, y también va a estar inervando lo que es la piel que cubre a ese músculo y a ciertos órganos. Bueno, como una patología tenemos la parálisis de Erdőchen, que es la parálisis braquial, o sea, una afección al plexo braquial que se puede dar cuando el doctor, por ejemplo, jala mal al bebé, o sea, en el parto, hay tipo como un rasgado de esa zona, lo cual va a producir esta malformación que se puede ver en el pequeño, en el niño. Y bueno, los nervios que van a estar dañados de ahí va a ser principalmente el subescapular, el músculo cutáneo y el axilar. Los nervios y los músculos afectados también, como se puede observar. Bueno, ahora le vamos a dar este pase a nuestra compañera Raquel para que haga la demostración de los signos vitales. A continuación les voy a mostrar cómo se toman los signos vitales. Empezamos con la temperatura. Para tomar la temperatura se puede usar un termómetro de mercurio, que es el que está aquí, o un termómetro digital, que es este de aquí. Si vamos a usar el termómetro de mercurio, tenemos que poner el termómetro en esta posición con los numeritos mirándonos a nosotros, y podemos notar una línea de mercurio, que es la que nos va a marcar la temperatura. Ok, se agarra el termómetro y lo bajamos hasta que la línea de mercurio haya bajado lo suficiente. Buenas tardes, ¿cómo está, señorita? Le voy a tomar la temperatura. Levanta el bracito y se pone la punta del termómetro en medio de su axila. Y la mano se pone aquí en el pecho. En este momento aprovechamos para tomarle a nuestro paciente la frecuencia respiratoria. No le tenemos que decir, simplemente se la tomamos. Empezamos a tomarle ahí. Luego de un minuto, hemos calculado que su frecuencia respiratoria es de 19 por minuto, y ahora procedemos a quitarle el termómetro y a revisar cuál es la temperatura. Vamos a poner el brazo. Ponemos el termómetro con los numeritos mirándonos hacia nosotros. Y vemos que tiene una temperatura normal. Ahí está, ahí se ve. 36 grados, punto 4. Ahora, la temperatura también se puede tomar con el termómetro digital, que es mucho más fácil. Simplemente tomamos el termómetro, lo prendemos en el medio de la axila, cerramos y esperamos hasta que el termómetro nos dé un sonido. Vamos a quitar el termómetro, levanta la mano.
Y aquí vemos que nos marca una temperatura de 36.2. En el termómetro de mercurio nos marcaba una temperatura de 36.4 y aquí nos marca una temperatura de 36.2. El termómetro de mercurio en muchos lugares lo siguen utilizando por su precisión. Ahora seguimos con el siguiente signo vital, que es la frecuencia cardíaca. Vamos a tomar el brazo del paciente y vamos a ubicar su arteria radial y le puede palpar y automáticamente se siente. Y empezamos a contar. Ok, esta señorita tiene una frecuencia cardíaca de 70 latidos por minuto, que está dentro de lo normal, que es entre 60 a 100 latidos por minuto. La siguiente demostración es la presión arterial. Para eso vamos a utilizar un manguito. Ese es el manguito que vamos a utilizar. Para poder tomar la presión necesitamos también un estetoscopio para escuchar los latidos de nuestro paciente, que es este de aquí, el estetoscopio. Antes de tomar la presión arterial, tenemos que asegurarnos que nuestro paciente haya estado tranquilo, sentado por 10 minutos, no haya tomado bebida alcohol dentro de un rango de 30 minutos antes de tomar la presión. Por ejemplo, si llega de la calle, lo hacemos sentar así, que no cruce las piernas con las piernas juntas y el brazo que vamos a usar para tomar la presión debe estar apoyado en una superficie plana como la estamos haciendo aquí. Vamos a pedirle a nuestra paciente que se descubra el brazo. Una vez que tenemos el bracito así, 3 dedos de distancia desde el codo, vamos a poner nuestro manguito con este de aquí mirando para nuestro lado. Hay 3 dedos del codo. Ok, que quede así con un dedito de diferencia. Un dedito. Lo que estamos ahorita buscando es la arteria braquial, donde vamos a poder sentir las palpitaciones. Aquí está. Una vez que se encuentre el pulso, vamos a poner nuestro medidor aquí. Asegurarnos que esté cerrado. ¿Ok? Sin quitar el dedo acá, vamos a ajustar hasta que dejemos de sentir el latido. Ahí ya no siento el latido. Ok, ahora voy a tomar el estetoscopio. Ponemos aquí, donde hemos sentido el pulso, y vamos a poquito a soltar y estar atentos a sentir el primer latido, el primer sonido y el primer movimiento de la manecilla. El primer latido lo escuchamos en 110 y el último en 60. 110 sobre 60 está dentro del rango normal, que es 120 sobre 60. El siguiente signo vital es la saturación de oxígeno. Para eso vamos a utilizar un dispositivo, es un oxímetro de pulso. La saturación de oxígeno en un rango normal es de 95% a 100%. Prendemos el oxímetro, le pedimos que nos dé su dedito, y dejamos ahí hasta que nos dé un valor. Podemos ver que su saturación es del 99%, que está dentro de lo normal. El rango normal es de 95 a 100. Eso ha sido todo por hoy y recuerden que es muy importante para todos los enfermeros dominar esta técnica y aprenderse cuáles son los rangos normales de los signos vitales. Muchas gracias también a nuestra paciente el día de hoy por haber colaborado con nosotros.